porque el judío cree estar cerca de Dios, pero en verdad se aleja de Dios al creer que por cumplir las normas de la ley no solamente se justifica a sí mismo, es decir, se vuelve buenito por su propio esfuerzo, sino que se cree con derecho de juzgar y despreciar a los demás porque esos demás no hacen lo que él hace. El día de ayer ya entrábamos de alguna manera en una de las grandes afirmaciones centrales de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y es que la salvación del hombre depende de la fe del hombre en Jesucristo, porque por la fe en Jesucristo es como Dios puede transformar en justo al injusto, en bueno al pecador, y puede realizar una conversión del interior del hombre, del corazón del hombre, porque por natura el interior del hombre está inclinado al mal, pero por la gracia divina derramada en Cristo por su sacrificio en la cruz, hemos recibido la capacidad de constituirnos en justos y en buenos por el amor de Dios. Pero para eso hay que entregarle nuestra vida a Dios. Las palabras con las que hoy comenzábamos esta Eucaristía en la fiesta de San Ignacio de Antioquía y que están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hacen referencia a lo que significa esa experiencia de fe. Esa experiencia de fe no es una creencia intelectual, es decir, que yo abro mi mente a creer que existe un Dios, sino que es una experiencia existencial. Dejo que Dios me cambie mi manera de vivir. Ya no vivo yo, es Cristo mismo quien vive en mí, y mi vivir de hoy es un vivir para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ustedes miren lo que es la historia de la santidad en la iglesia, y la historia de la santidad en la iglesia siempre tiene un momento A y un momento B. El momento A es antes de uno entregarle la vida a Cristo, y el momento B es cuando ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ustedes pueden ver eso en Santa Teresa de Calcuta, antes la monjita de Loreto, que daba clases, después la gran apóstol de los pobres y sufrientes de la India. Ustedes lo pueden ver en San Ignacio de Loyola, antes el gentilhombre que soñaba con campañas militares, luego el peregrino pobre que empieza a recorrer los caminos de Cristo y que forma la compañía de Jesús para llevar el Evangelio de Cristo a toda la humanidad. En Francisco de Asís, antes el jovencito que llevaba una vida mundana, y luego el monje, el pobre menesteroso y mendigo que lo deja todo para enamorarse de Cristo y anunciarlo a todos los hermanos. En San Agustín, el filósofo que llevaba una vida relajada, y luego el gran teólogo que funda una comunidad y que dedica su vida a anunciar la gracia de Dios. Y así sucesivamente. Tú tienes un momento A y un momento B. Ustedes podrían decir que mi vida cambió tal día. Agustín habla de que su vida cambió el día que leyó la carta a los romanos. A José de Calazán le cambia la vida a los niños del Trastevere en Roma, y que el gran cambio comienza en el año 1602, cuando abandona el palacio del cardenal donde vivía en Roma y se va a vivir a las escuelas
donde educa a los niños pobres. Ignacio dirá que ese momento es en la cueva de Manresa cuando escribe los ejercicios espirituales. Y Francisco cuando se quita sus ropas y se queda desnudo en Asís, diciéndole a su padre que no le debe nada a él, porque todo lo que tiene le pertenece a Cristo. Nosotros tenemos un momento en el que nos hayamos despojado del hombre viejo y nos hayamos revestido del hombre nuevo. Hoy la carta a los Romanos sigue esa ruta, la justificación por la fe. Pero hoy, en el fragmento que hemos leído, nos lo plantea la justificación por la fe con una figura emblemática de la fe que va a escoger San Pablo. Y esa figura emblemática de la fe es Abraham. Abraham es el padre del pueblo y el padre de la salvación, no porque haya cumplido las obras que mandaba la fe, sino porque tuvo fe en la promesa del Señor y creyó en la promesa del Señor. Y su fe le fue reputada como justicia. Si ustedes se van al libro del Génesis, esa frase, su fe le fue reputada como justicia, hace referencia a cuando Dios le hace una promesa a Abraham y Abraham, sin pruebas, sin nada que respalde lo que Dios le está diciendo, simplemente le cree porque le cree. Y por eso es que San Pablo va a decir, miren, el modelo de la fe, el gran modelo de la fe es Abraham, el hombre que no se santificó por cumplir las obras de la ley como los fariseos, sino el hombre que se santificó por creerle a Dios y por apoyarse en la promesa de Dios. Nos vamos al evangelio de hoy, que es un evangelio muy lindo, y yo les diría que este evangelio, yo les pediría que se fijaran en tres realidades. La primera realidad es en una hermosa exageración exagerada, exageradísima de Lucas. Miren cómo comienza el texto de hoy. Miles y miles de personas se agolpaban. Es una hermosa exageración de Lucas para representar a toda la humanidad necesitada de salvación alrededor de Cristo. Por lo tanto, esos miles y miles no son simplemente habitantes de Galilea, sino que esos miles y miles somos todos nosotros, preguntándole a Dios por la salvación, por la posibilidad de encontrar salvación. Y ahí yo me voy a detener. Este texto es un texto muy sólido. Hoy no tengo tiempo para una clase de San Lucas, otro día hacemos una clase de San Lucas. Pero les voy a poner dos realidades. La primera, cuidado con la levadura, y la segunda, los pajaritos. La primera, cuidado con la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura de la época, la levadura era un pan fermentado, un resto de pan fermentado que se utilizaba para meter en la masa y hacer crecer la masa. Todavía hoy en día en el fondo es eso. La levadura es un ser vivo. La levadura está hecha de unas bacterias que cuando se meten en la masa y se dejan ahí al calor, ¡guau!, se inflan y hacen crecer el pan. ¿Qué es lo que hace crecer a los fariseos y que van todos inflados por el mundo? La hipocresía, dice Jesús. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es la bondad de afuera con la maldad de adentro.
Recuerden que ese es el gran problema de Cristo con los fariseos. Ustedes son buenos por fuera, pero son malos por dentro. ¿Y por qué? Porque ponerse lindo por fuera es algo que el ser humano puede aparentar con su orgullo, su arrogancia, su vanidad y su hipocresía. Pero ser lindo por dentro es algo que solo puede hacer la gracia. Y ese lindo por dentro solo lo puede hacer Dios. Y para que seas lindo por dentro te tienes que rendir a Dios como Abraham y entregarle tu fe a Dios como la entregó Abraham. Y cuando eso sucede, mi vida tiene un momento A, cuando yo me inflaba a mí mismo, y un momento B, cuando el verdadero motor y alma de mi vida es Cristo, es la gracia de Dios. Y entonces viene lo tercero. ¿Por qué el ser humano tiende a vivir inflado por sí mismo y por el mundo y por sus pasiones y por lo que atrae del mundo? Porque tenemos miedo a los que pueden matar el cuerpo. Es decir, porque vivimos pendientes de agradar a este mundo para que este mundo en el que vivimos no nos ataque con sus puñales. Y fíjense lo temprano que eso pasa en la vida. Muy pronto, desde que son jovencitos, la gente aprende a hacer otra cosa por miedo a lo que le hagan, por miedo a la burla, al señalamiento, a la risa, a la marginación y que no encajen en este mundo lleno de pasiones. Y por miedo a los que matan el cuerpo, terminamos no viviendo con la grandeza interior que pide Dios. Y nos dice Jesús, ténganle miedo, no a esos no pueden sino matar el cuerpo. Ténganle miedo al que puede matar el cuerpo y arrojar el alma a la candela. La Gehenna era el lugar que ardía junto a Jerusalén, era el basurero de Jerusalén que quedaba en el valle de Josafat, y eso no se apagaba nunca. ¿Quién es el que puede echar a la candela? Me van a decir que Dios, ¿no? El que echa en la candela del diablo, muchachas. La maldad lo manda a uno, la perversidad lo manda a uno a la candela. Una vida ganada por la perversidad es una vida arruinada en la Gehenna. Entonces aquí vienen los pajaritos. Y dice Jesús de una manera muy bonita, no se venden unos pichoncitos por unos centavos. Ustedes piensen en esos pajaritos amarillos que abundan aquí en Calasanz y que uno va caminando por la acera y se le atraviesan a uno esos pajaritos amarillos o esas palomitas pardas. ¿Cuánto valdrá un pajarito de esos? Es que no valen nada, ni siquiera centavos, porque uno ni siquiera toma la molestia de agarrarlo para venderlo. Y sin embargo, ni uno de ellos cae al suelo sin que su padre lo ame. Ustedes no tengan miedo, porque para Dios ustedes valen más que todos los pajaritos juntos. No tengas miedo en entregarle tu vida a Dios, como Abraham, y creer en su promesa, porque Él está pendiente de ti. Hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados, y no hay nada que temer, porque para nuestro Padre nosotros valemos más que todos los pajaritos del universo.